إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Bueno, vamos a continuar con la explicación de Usul al-Thalatha. Seguimos con la siguiente frase del texto original, que dice así: Innahu yajibu alayna ta'allamu arba'i masail, que se traduce aproximadamente como que es obligatorio aprender 4 principios importantes. Entonces, estos principios que vamos a aprender a continuación, recordad que este libro se divide en tratados. Ayer explicamos el Basmala, la introducción de cómo empieza la primera frase del Sheikh en el libro, y ahora empieza un tratado nuevo. Se divide en tratados, en partes. Entonces esta parte es de los 4 principios importantes, o fundamentales. Luego habrá otros tratados. Entonces, está diciendo que estos 4 principios son obligatorios de aprender. Es obligatorio aprenderlos. Estos principios te van a ayudar a establecer una creencia islámica correcta en tu corazón. Y estos principios vienen con sus pruebas correspondientes, porque siempre debemos establecer la aqida, la creencia, con las pruebas del Corán y la Sunna, y no puede ser de otra manera. Como dijo Sheikh al-Uthaymin, rahimahullah, nunca aprendas algo de tu aqida sin ninguna prueba. La creencia islámica se establece en las pruebas del Corán y la Sunna, y no vas a poder adorar a Allah correctamente si no tienes la aqida correcta. Y nada se te será aceptado sin que tengas la aqida correcta, la creencia correcta. Por lo tanto, es obligatorio. Es obligatorio el aprenderla. Y aquí el autor nos dice que estos principios que son parte de esta aqida, son obligatorios, wajib, obligatorio, en árabe wajib, de aprender e implementar para cada musulmán. O sea, cada musulmán es obligatorio para cada musulmán el aprenderlos e implementarlos. Bueno, respecto a la palabra wajib, obligatorio, el wajib es aquello que si se hace eres recompensado y si no lo haces eres castigado, como el rezo. El rezo, si lo haces, Allah te va a premiar, te va a recompensar, pero si no lo haces hay un castigo prescrito. No todas las acciones son wajib, no todas las acciones que realizamos son obligatorias. Están otras que son, por ejemplo, recomendadas, hablando dentro de la religión. O sea, hay recomendadas, las acciones que son recomendadas se llaman en árabe mustahab. Esto es mustahab, es recomendado. ¿Es obligatorio? No, pero es muy recomendado. ¿Por qué? Bueno, pues porque si lo haces, Allah te va a recompensar por ello. Si no lo haces, no hay castigo, no hay nada. Pero si lo haces, vas a tener recompensa. Eso es el mustahab. Como por ejemplo, el ayunar los lunes y los jueves, o el salah, el rezo del tarawih, el ramadán, etc. Bueno, luego están las acciones que son mubah. Mubah significa acciones neutras. No hay castigo ni recompensa. No, es una acción neutra. Y la mayoría de nuestras acciones caen dentro de estas categorías. Por ejemplo, voy a cocinar pollo en vez de sopa. Me voy a poner el vestido verde en vez del amarillo. Voy a coger y darme un paseo por el jardín. Voy a llamar a mi amiga. O sea, son cosas que son permitidas y ya está. Pero hay una cosa que es que de una acción que es permitida la puedes convertir en mustahab. Por ejemplo,
si yo estoy haciendo un pastel, porque ay, me apetece hacer un pastel, voy a hacer un pastel y lo estoy haciendo. Y cojo, digo, ay, lo voy a hacer un poco más grande a propósito, porque le quiero dar a mi vecina y me llevo hasanat. Voy a hacerlo, esto lo compro en Zalá y me llevo hasanat. Entonces estoy convirtiendo de algo que es simplemente permitido, lo estoy convirtiendo en un acto de adoración a través de mi niyya, mi intención. Y hay muchísimo, muchísimo que se puede hacer. Además, si uno sabe que el musulmán, ¿porque estamos aquí? Estamos aquí para adorar a Allah. Entonces, usamos lo que Allah nos da para adorarla. Es decir, cuanto más cosas las conviertas en actos de adoración, pues mejor para ti, porque vas a tener más hasanat, más obras buenas, y mejor para ti para la siguiente vida. Además, sabemos que cada vez que hagamos algo bueno, borra las acciones malas. Entonces, son oportunidades que Allah te da. Ahí luego está la otra categoría de acciones, que son las haram. Haram son el prohibido. Y hay un castigo si las haces, pero también hay una recompensa si te apartas de ello. Bueno, entonces el autor nos dice que estos 4 principios son obligatorios de aprender. Así que si no los aprendes ni los implementas, estás pecando. Y esto es porque el conocimiento no lo vas a adquirir a menos que lo estudies. Si no te molestas en adquirir conocimiento, pues el conocimiento no va a llegar a ti de repente y vas a tener conocimiento así. No, te requiere un esfuerzo, que te molestes, que te esfuerces. Entonces, por ejemplo, decía, hay muchos musulmanes, muchos musulmanes, por ejemplo, una mujer musulmana se levanta, bueno, pues o se va a trabajar, o bueno, pues si está en casa limpia la casa, cuida a los niños, cocina, bueno, reza, ayuda a Ramadán y luego ya está. Y por la noche se va a dormir. Pero ¿dónde está tu conocimiento? ¿Cómo sabes que estás adorando a Allah correctamente o que estás rezando correctamente? Muchísimos musulmanes no se preocupan por aprender su religión, pero en absoluto. Y es como que no tienen tiempo para ello, pero es que ni se les pasa por la cabeza. Y esto a mí me recuerda, esto soy yo hablando, un ejemplo. Una vez estaba, bueno, pues había tenido era en Ramadán, ¿no? Y había venido una gente, tal, estaba con las hermanas, después pues tomando el té y tal. Digo, ay, vamos a hacer algo, porque era Ramadán, digo, ¿queréis leer el Corán o hacer algo? No, bueno, es que vamos, ni me contestaron, es que me estaban ignorando. Y tampoco existía, obviamente, ¿no? Una se fue, que tenía que limpiar el suelo de su casa. La otra es que le estaba hablando, pero es que ni me contestó. Siguieron hablando de sus cosas. Es como que no la saque de su área de confort. No están en esa onda. La mayoría de la gente no se molesta en adquirir conocimiento. Y esto es una catástrofe. Es una catástrofe porque luego los musulmanes... Es como que si soy musulmán quedan como restos del Islam, aprenden un poquito en el colegio y tal, pero luego caen en un montón de innovaciones, de cosas que son incorrectas, creencias, un montón de creencias incorrectas, como la profesora de mi hija en el colegio le dijo, ¿qué le dijo? Que no, es que en Ramadán en el ayuno se puede beber agua. Y ¿qué? ¿Qué? Sí, que me lo dijo la profesora. Digo, no, esto no es correcto. Esto no es correcto, la verdad. Entonces, pues bueno, así estamos. Bueno, sigo. Entonces, y así están, que cada vez la gente sabe menos y caen en muchas innovaciones, en falsas creencias. Y bueno, como el ejemplo que he dicho de la profesora de mi hija. Por eso el Sheikh dice que estos principios son obligatorios. Hay que prestarles y darles el tiempo que requieren para aprenderlos, porque los necesitas para entender y practicar tu religión. Bueno,
Respecto al conocimiento que es obligatorio, hay dos tipos. Está el fard al-aini. La palabra fard también significa obligatorio. Entonces, el fard al-aini, esto es el conocimiento que todo musulmán necesita saber para practicar su religión correctamente. Sin este conocimiento no puede practicar la obligación, por lo tanto es obligatorio por esa razón, para poder practicar el Islam, para poder adorar a Allah, como el saber cómo rezar, el tawhid, el significado de la ilaha illallah, los pilares del Islam, los pilares del imán, etc. Luego, hay otro tipo de conocimiento que ese no es requerido que todo el musulmán lo estudie. Con que haya un número suficiente de eruditos o de personas que lo sepan y pueden enseñar a los demás, o está accesible, es suficiente. ¿Qué tipo de conocimiento es? Estamos hablando de conocimiento obligatorio comunitario que la umma necesita. Se llama fard kifaya. Estamos fard al-ain, el conocimiento individual necesario que necesito para adorar a Allah, y luego fard kifaya, que es el conocimiento obligatorio comunitario. Es decir, que la umma está en necesidad de ello, pero no es necesario que lo aprenda cada musulmán. Con que haya unos pocos que cumplan con la función, pues es suficiente. Como por ejemplo las leyes de la herencia, o el cómo hacer el ghusl al muerto. No todo el mundo tiene que aprenderlo, pero con que haya alguien suficiente, unas personas que lo sepan y cubran la necesidad de todos, ya es suficiente. Pero en el momento que no haya nadie que cubra esa necesidad, entonces el pecado cae sobre toda la umma, sobre toda la comunidad. Eso también, ahí tiene que haber una persona que, por ejemplo, que enseñe el Corán a los demás. Si no hay nadie que enseñe el Corán, el pecado cae sobre toda la comunidad. Pero si hay unos profesores suficientes para abastecer a todo el mundo, es suficiente. No todo el mundo tiene que aprender las reglas de tajwid y todo eso, sino que con ellos, unos profesores enseñan al resto, quiero decir. Entonces, el musulmán debe aprender su creencia, debe aprender el significado del testimonio de fe, y esto es aprender su aqida, su creencia y todo lo que requiere para aprender el tawhid. Tienes que aprender sobre Allah, sobre sus atributos, sus acciones, entender bien por qué solo Allah merece ser adorado, sin asociarle con nada. Y debo saber lo que mi creador, mi Rab, me ordena hacer, qué es lo que nulifica el tawhid. ¿Es suficiente con decir la shahada? ¿Es suficiente para mí decir la ilaha illallah? No es suficiente decirlo. Debo entender su significado. ¿Y qué requiere de mí este testimonio de fe? ¿Qué condiciones tiene y cómo cumplirlas? ¿Y qué es lo que nulifica? Porque tienes que aprender lo que nulifica al tawhid para no caer en ello. Aprendemos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer para hacerlo y para no caer en lo que nulifica nuestro tawhid. Entonces el musulmán aprende su aqida para ponerla en práctica, y aprende lo que la nulifica para mantenerse apartado de ello. Por ejemplo, hay ciertas prácticas que son shirk, idolatría, como por ejemplo decir toco madera, o ponerte algún amuleto por protección. Y si no sabes realmente que esas prácticas son idolatría y que están en contra del tawhid, pues entonces lo vas a seguir haciendo. Y entonces sigues pecando, porque no te preocupaste por aprender tu tawhid, ni lo que lo nulificaba. Ese es el tema. Es que no aprendes nada. Y yo he visto muchos ejemplos de eso. Yo he visto a mujeres mayores, una mujer mayor que lleva una cola de pescado en el bolso, musulmana, y yo digo, pero ¿usted por qué lleva esto? Porque atrae el dinero. Bueno, entonces eso me recordó como mi madre cuando le ponía el perejil al San Pancracio para que le trajera el dinero. Eso es poner tu tawakkul en algo por el dinero, y el dinero lo único que te lo puede dar es Allah. Eso es un acto de shirk. Y esto es una musulmana que no sabía. Eso sí, le puse un vídeo explicándole el tema de los amuletos, y la mujer ya era mayor y lo entendió.
y me dijo que ya que lo quitó. O también lo he visto, o el cordoncito, estoy hablando de musulmanes, una hermana tenía un bebé y tenía un cordoncito rojo en la muñeca. Digo, ¿y esto? Esto es para que protegerle de mal de ojo. Digo, pero esto no es así, esto está mal, esto es shirk, esto tú tienes que la protección es pues, con el Corán, etcétera. Le estaba diciendo, sí, me miraba, sí, y lo saben muchas cosas, pero como lo hace el resto, pues, y como no se molestan en estudiar ni nada, pues entonces pues siguen haciéndolo, porque les cala y prefieren hacerlo, y muchísimas cosas, y que ahora nos proteja de ello. Entonces, si no sabes lo que invalida tu tawhid, puedes caer en ello. Tienes que aprender las dos cosas, el tawhid y lo que nulifica. Por ejemplo, tienes que saber que no puedes jurar por el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ni por el nombre de tu madre, ni de tu hijo. Tienes que saber que solo puedes jurar por el nombre de Allah. Es shirk jurar por otro que no es Allah. Por lo tanto, este conocimiento es obligatorio. Es obligatorio porque si no aprendes, vas a caer, es muy fácil que caiga en estas cosas. Y, por ejemplo, si sabes que el zakat es obligatorio y tienes dinero acumulado y te toca pagarlo, pero si no sabes las reglas del zakat, cuánto tienes que pagar, qué persona es qué tipo de persona es a la que puedes darle tu zakat, entonces ¿cómo vas a hacerlo si no sabes? O si, por ejemplo, si tú no tienes ningún negocio ni nada de esto, no tienes que aprender las reglas de compraventa. No lo necesitas. Pero si tú tienes un negocio y te dedicas a la compraventa, necesitas saber las reglas de las compraventas pues para no caer en riba, en intereses, no caer en cosas que son haram. Y si no aprendes, ¿cómo vas a hacerlo bien? Por lo tanto, el conocimiento que se refiere aquí es el conocimiento legislado, el conocimiento del Islam. Y nadie tiene excusa para no aprenderlo. Nadie tiene excusa para no aprenderlo. Con respecto al conocimiento mundano, como por ejemplo estudiar ingeniería, tecnología, medicina, es permitido, es mubah, es permitido. Y puede ser obligatorio si la umma está en necesidad de ello. Pero en general, lo que respecta al conocimiento mundano es que es permitido, pero no es el conocimiento al que se refiere aquí, en este libro. El conocimiento que se refiere aquí, en este libro, es el conocimiento del Corán y de la Sunna. El conocimiento con el que vino el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y subhanallah, ves una persona que aparenta ser súper inteligente, quizás es un cirujano increíble, un médico, un astrónomo, un científico que ha ganado muchos premios, y aún así esa persona es ignorante porque no poseía conocimiento de su Señor, no tenía conocimiento, no sabía por qué estaba en esta vida, el objetivo de su vida. Estudió, sí, cosas de este mundo, lo hizo muy bien, tenía, sí, mucha destreza, pero lo importante no lo sabía, no tenía ese conocimiento. ¿Puedes decir que esa persona tenía conocimiento realmente? No. Así que el único conocimiento es el conocimiento del Corán y de la Sunna. Una persona que no sepa matemáticas o ciencias no está pecando, porque Allah no le va a preguntar por ese tipo de conocimiento. Tampoco te va a preguntar a Allah si enseñaste a tus hijos literatura, matemáticas, ni ciencias, ni las notas que sacó en los exámenes, pero sí te va a preguntar si teníamos si enseñaste este tipo de conocimiento, el conocimiento del Islam a tus hijos, y por lo que qué conocimiento tenías tú
sobre el Islam, sobre tu Señor, sobre tu profeta. Entonces, por seguro que te va a preguntar por eso. Y este es una prueba que toda persona va a tener que pasar. Porque a toda persona, cuando esté en su tumba, van a venir, o sea, cuando te ponen en la tumba, y ahora, cuando la gente se vaya yendo de tu entierro, Alá te va a hacer capaz de oír los pasos de la gente que se va yendo. Y trataros de imaginar, en tu tumba oyendo la gente que se está yendo, los pasos de ellos. Y en ese momento vienen dos ángeles que son de apariencia terrorífica y te levantan y te van a preguntar sobre el conocimiento que tenías que aprender en esta vida. Es decir, te van a preguntar quién es tu Señor, cuál es tu religión y cuál es tu profeta. Y este libro trata en detalle sobre estas 3 preguntas de la tumba. Y todo el Islam se basa en las respuestas de estas 3 preguntas. Y sobre todo, hay una cosa, esta soy yo también hablando de un ejemplo que pasa con los niños musulmanes. Yo lo que observo aquí en Túnez, y eso pasa mucho en otros sitios, los padres se preocupan muchísimo de que saquen buenas notas en el colegio, del conocimiento mundano, pero no prestan atención alguna al conocimiento del Islam. O sea, pero les ves a las madres súper estresadas porque qué nota ha sacado, y también el sistema no ayuda mucho, porque aquí hacen exámenes y desde que están en parvulario, y entonces hay como una especie de competitividad por la nota y un agobio con las notas. Pero a ver, que Alá no te va a preguntar qué nota sacaste en matemáticas, es que es lo que explicar a los niños. O sea, es claro que es importante, sí, que saquen buenas notas y que aprendan en el colegio, que para eso están, y que yo no le resto de importancia, ni que no estudien ni nada, no. Pero que lo importante es el conocimiento por el cual se te va a preguntar en la tumba, porque lo que aprendes aquí se queda. Y sí, es bueno, te ayuda para tu vida, claro que sí, nadie dice que no, pero ¿dónde está el conocimiento? ¿Cómo no te preocupas por tu hija o por tu hijo a que aprenda las bases de la religión? Pero como todo el mundo está igual, es como que no pasa nada, no sobresales si eres un ignorante, porque es que estamos así la mayoría, más o menos. Entonces es muy importante inculcar esto a los niños, porque los niños son las generaciones que vienen, y esto es lo importante, que te van a preguntar por tu religión, y nadie sabe cuándo se va a ir, y esta es una prueba que es para todos, para cada persona. El Sheikh Fawzan, Hafizahullah, dice que la persona que se aleja de este conocimiento, de conocer a Allah y a su mensajero, su religión, no podrá responder a estas preguntas y dirá, queriendo decir que. Imaginaros en la tumba y que no puedas responder a las preguntas, y ya no hay vuelta atrás, no hay segunda oportunidad. Este que dice quizá venía de una familia musulmana, pero no tenía ni idea de su religión, ni nunca se aprendió en aprenderla. Y esta persona también dirá, la gente decía cosas y yo las repetía. Como la gente decía la ilaha illallah y yo solo repetía. Pero no sabía qué significaba la ilaha illallah, ni actuó sobre la ilaha illallah, por eso no puede responder. Y la mayoría de los musulmanes, desgraciadamente, no saben apenas nada de su religión. El ángel responderá, no sabías, ni leías, ni seguías. Y es que nunca se preocupó. Esta persona nunca se preocupó por adquirir este conocimiento. Entonces, a esta persona, su tumba se le arderá en llamas y se le estrujará
de tal forma que sus costillas se cruzarán. Y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos proteja de ello. Y bueno, subhanaka wa bihamdik, ashhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.